hemartoma, un hemangioma o si es simplemente una proliferación vascular local. Lo que sí es que se postula la relación con las hormonas masculinas. Además de que el tumor tiene esta facilidad de extenderse hacia zonas adyacentes y con poca resistencia gracias al crecimiento del niño. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros somos niños, la estructura ósea no está fija todavía. Entonces, cuando vamos creciendo y nuestra estructura ósea de la cara va cambiando, también jala consigo tejido blando. Y por eso es que el tumor que pudo haber nacido en cierta parte, con la expansión y con el movimiento, va a migrar a otra parte en donde se va a expandir y a dañar más zonas, ¿no? Entonces, este tumor, si es que crece hacia arriba, va a afectar el seno esfenoidal, como ya mencioné, generando una invasión intracraneal, o si crece hacia los lados, pues veríamos que hay infiltración hacia la zona pterigopalatina. En cuanto a la clínica, hay que definir que este tumor es bastante agresivo y presenta una tríada clásica: la epistaxis, obstrucción nasal unilateral y la masa eh, nasofaringea, ¿no? Otros síntomas adicionales vendrían a ser el edema facial, la proptosis y la pérdida de la agudeza visual. Estos dos últimos síntomas relacionados con la compresión del nervio óptico, ¿no? La cefalea y la hipoacusia. La hipoacusia está relacionada a que la masa suele comprimir la trompa de Eustaquio. También tendríamos rinorrea unilateral, anosmia, hiposmia y, como vemos en estas imágenes, pues deformidad de la mejilla, deformidad facial y también puede haber lo que es el tabique desviado hacia el lado contrario donde se presenta la lesión. En cuanto al diagnóstico, este depende de la historia clínica y del examen físico. No se recomienda realizar una biopsia por el riesgo de sangrado. Y en cuanto a los diagnósticos diferenciales, básicamente es cualquier lesión que también pueda obstruir la nariz, como por ejemplo la hipertrofia adenoidea en los más pequeños, el pólipo nasal, que se suele diferenciar porque no es sangrante, o el papiloma invertido, hasta el carcinoma nasofaringeo, que se caracteriza por afectar más a los pares craneales. En cuanto a las imágenes, definimos que en la endoscopía nasal vamos a evidenciar una masa lisa, rojiza, lobulada, con rica vascularización, como vemos aquí, ¿no? Al costado del cornete inferior. El gold estándar en imágenes es una combinación tanto de la tomografía computarizada como de la resonancia magnética. La tomografía computarizada nos permite establecer la localización, la extensión y el abordaje que vayamos a realizar, ¿no? O sea, ver cuál va a ser nuestro plan quirúrgico. Se pide una tomografía computarizada simple y contrastada. Especialmente tenemos que fijarnos en el corte axial y el corte coronal para evidenciar las estructuras, ¿no? Como los senos paranasales. Y aquí lo que vamos a observar es la evidencia de la deflexión septal o también, también llamado como desviación de tabique, y además la afección de la pared posterior del seno maxilar, que suele ser patognomónico de este tumor. En cuanto a la resonancia magnética, nos permite nos permite evaluar la invasión a zonas adyacentes, ¿no? Como por ejemplo, si es que hay invasión intracraneal. Además, permite el seguimiento después de la cirugía. Por último, se recomienda hacer una angiografía, principalmente para mejor manejo operatorio, ya que se recomienda realizar embolización antes de operar por ser tumores bastante sangrantes. Aquí vamos a evidenciar que las arterias nutricias suelen venir de la maxilar interna o de la faringe ascendente, y si es que hay infiltración intracráneo, suelen recibir ramas de las meningias, ¿no? Ahora, en cuanto al estadiaje, la más utilizada y la más reciente es la de Radkowski y Cole, que bueno, vamos a tener perdón, la 1A, que es una masa limitada solo a nariz y a la bóveda nasofaringea. La 1B, que es la extensión a uno o más senos paranasales. La 2A, que es la mínima extensión a fosa pterigopalatina. 2B, ocupación total de la fosa pterigopalatina con o sin erosión del hueso orbitario. Y la 2C, que es una combinación de la 2B más la erosión de la apófisis pterigoides del esfenoides. Después tendríamos la 3A, que es erosión de base de cráneo y mínima extensión intracraneal, y en la 3B vemos extensa invasión intracraneal, con o sin compromiso del seno cavernoso. En cuanto al tratamiento, hay varias opciones de tratamiento, ¿no? Pueden utilizarse quimioterapia, radioterapia o crioterapia, pero sin embargo, el de elección y el que es 100% curativo es la cirugía endoscópica nasal. Para realizar esta cirugía, primero hay que determinar si es que el tumor es resecable o si es que es irresecable. Si es que es resecable, vamos a realizar el proceso de embolización que he mencionado, que se da dentro de las 24 a 48 horas previas a la operación.
Una vez comience el procedimiento, vamos a escoger un abordaje dependiente de cada tumor. Si es que este es bastante sencillo, vamos a realizar pues solo la cirugía mediante endoscopía nasal, pero si es que es de difícil acceso, pueden haber accesos como por ejemplo el transpalatino, ¿no? Después tendríamos la resección del tumor. Si es que es bastante grande, se suele hacer por partes, ¿no? No todo de una. También podemos hacer cirugías más adelante si es que no podemos retirar todo el tumor de una sola. Un momento, por favor. Ok, en cuarto paso vamos a tener el control. Al quinto día después de la operación realizamos una endoscopía nasal y luego como seguimiento la hacemos cada 6 meses por 5 años para averiguar si es que hay recidivas. Después tendríamos el tratamiento, perdón, el seguimiento con tomografía y resonancia magnética una vez por año, por 4 años, ¿no? Si es que el tumor es irresecable o si es que fue demasiado grande y queda residuos, se puede utilizar radioterapia, pero y más aún si es que hay compromiso de nervio óptico o de seno cavernoso. En cuanto al abordaje abierto, no se recomienda mucho porque es bastante traumático y, bueno, deja cicatriz y deformidad, ¿no? Ok, en cuanto a las complicaciones, por el mismo tumor vamos a tener el sangrado espontáneo, el efecto de masa que comprime. Por los procedimientos quirúrgicos vamos a tener necesidad de transfusión, daño a nervios craneales, fístulas palatinas o de líquido cefalorraquídeo, infección o dehiscencia de la herida. Y bueno, por la arteriografía o embolización vamos a tener reacciones alérgicas al contraste. En cuanto al pronóstico, este tumor no maligniza, pero sí puede recidivar y con un buen manejo el pronóstico es bastante bueno. El segundo tumor del que vamos a hablar es el osteoma. Este es un tumor óseo benigno de crecimiento lento que está asociado a los senos paranasales, específicamente el frontal. Suele ser asintomático en estadios tempranos, pero cuando alcanza tamaños grandes, pues ya se manifiesta clínicamente. En cuanto a la epidemiología, esta también es un tumor más frecuente en varones en la tercera a cuarta década de la vida, es decir, adultos jóvenes. Suele ser un hallazgo incidental en casos sean muy pequeños y ya si es que se presenta clínica por las complicaciones de este tumor, ¿no? En cuanto a la localización, como ya mencionamos, la localización más frecuente es el seno frontal, luego es el seno etmoidal, tercero es el seno maxilar y por último es en el seno esfenoidal, aunque también se pueden presentar en el hueso maxilar. En cuanto a la fisiopatología, no se sabe la causa, pero sí existen teorías. Bastantes de ellas apuntan al origen traumático, es decir, microtraumas a repetición que estimulan la remodelación ósea. También se postula el origen inflamatorio, infeccioso, con la sinusitis crónica. Y finalmente, congénito, bueno, básicamente lo que se postula aquí es de que algunas células de la madre se quedan en la parte de lo que son los senos paranasales y pues a partir de ahí comienza la proliferación ósea. Se menciona que se origina en áreas de osificación membranosa de los senos paranasales y puede ser de crecimiento exofítico, es decir, hacia afuera del seno, o endofítico, dentro del seno, lo cual determina si es que hay compresión o no de ciertas estructuras. En cuanto a la clínica, como ya mencionamos, lo más frecuente es que sea sintomático, pero si es que supera los 3 centímetros, ya va a presentar la siguiente clínica, ¿no? Cefalea frontal, obstrucción nasal superior, proptosis, aunque es bastante raro, rinorrea fétida crónica, que está asociado a la sinusitis crónica, y dolor periorbital, epífora o diplopía. En cuanto al diagnóstico, vamos a tener que es también historia clínica y examen físico. Al contrario del anterior tumor, en este sí podemos realizar biopsia, aunque en realidad con la imagen es más que suficiente. En cuanto a las imágenes, en la endoscopía vamos a evidenciar una masa rosácea firme, no vascularizada, no tan roja como la anterior, ¿no? Y el gol de estándar va a ser la tomografía, que nos va a permitir determinar el tamaño y la localización. Además, vamos a observar la lesión con densidad ósea, ¿no? Esto en una tomografía sin contraste, y los bordes bien definidos. En cuanto a la resonancia magnética, esta permite el diagnóstico diferencial de mucosele y también permite la evaluación de casos de extensión. En este caso podemos observar un osteoma eh, frontoetmoidal. En cuanto al tratamiento, si es que el osteoma es pequeño, solo monitorearlo, ¿no?
con imágenes, una vez por año. Pero si es que es bastante grande y ya genera síntomas, el tratamiento de elección y curativo es la cirugía. También, bueno, se toma en cuenta si es que el crecimiento es bastante rápido o si es que hay deformidad o compromiso ocular. Puede ser una cirugía abierta o una cirugía endoscópica nasal. En cirugía abierta se utiliza principalmente en tumores grandes o en extensión intracraneal. El abordaje preferido vendría a ser el coronal, como podemos ver aquí. Este es más invasivo, pero nos da mejor vista del tumor y también nos permite un mejor manejo de las complicaciones intraoperatorias. En cuanto a la cirugía endoscópica nasal, se utilizan en tumores pequeños o bastante accesibles. Es de mínima invasión y da un mejor posoperatorio, ¿no? En ambos casos, al igual que en el nasoangiofibroma, para controlar y ver si es que no hay recidivas, pedimos tomografía. Pero bueno, rara vez es que recidiva y más raro aún es que se malignice. El tercer tumor del que vamos a hablar es el mucosele. En cuanto a su definición, decimos que es un quiste expansivo que indolente. Está relacionado perdón, en su pared externa va a tener epitelio respiratorio completamente normal, pero su contenido va a ser moco, básicamente aséptico, pero que está susceptible a infectarse y genera piomucosele. Tiene un gran potencial destructivo debido a la expansión y a la secreción que produce. En cuanto a la epidemiología, no hay predominancia según sexo y se presenta en la cuarta a sexta década de la vida. Es muy raro que se presente en niños, pero si es que se presenta, se asocia a fibrosis quística. En cuanto a la localización frecuente, es igual que el osteoma. El primer lugar donde se encuentran es el seno frontal, el segundo el seno etmoidal, tercero seno maxilar y cuarto el seno esfenoidal. Pero además se ve compromiso de la crista gali del etmoides y también de las conchas bulosas del cornete medio. En cuanto a la fisiopatología, es básicamente la alteración en las vías de drenaje del moco, ¿no? Y puede ser un mucosele primario o un mucosele secundario. El mucosele primario es una lesión aparecida de novo, es decir, sin ningún antecedente, mientras que el mucosele secundario es resultado de trauma iatrogénico, posquirúrgico, esto es bastante importante en pacientes que ya han sido intervenidos de senos paranasales o condiciona la inflamación crónica, ¿no? Entonces, el seno obstruido sigue produciendo el moco, la masa sigue creciendo, lo cual produce erosión de las zonas adyacentes, de los huesos adyacentes, que además se ve potenciada por el estado proinflamatorio, en el cual se secretan interleucina 1, 2, macrófagos y prostaglandina E2. Entonces vemos que la remodelación ósea no es solo producto de la masa, sino también del estrés causado por el estado inflamatorio. En cuanto a la clínica, al igual que el osteoma, suele ser asintomático a menos de que alcance un tamaño considerable. Y podemos ver diversos síntomas según la localización del tumor. Si es que este es frontoetmoidal, vamos a tener cefalea frontal, asimetría facial, como en este caso, o en este caso, reducción de la agudeza visual, aumento de volumen ocular, como podemos ver aquí, la proptosis y alteración de la movilidad del ojo. Si es que el tumor se encuentra en el seno maxilar, vamos a observar principalmente rinorrea y obstrucción nasal. Si es que hay compromiso del seno esfenoidal, vamos a observar cefalea y rinorrea también. Si es que hay ya invasión intracraneal, podemos llegar a desarrollar meningitis o fístula de líquido cefalorraquídeo. En cuanto al diagnóstico, este también es por historia clínica, examen físico y los antecedentes. Aquí sí es importante que hagamos buena anamnesis. Principalmente si es que ha tenido cirugía endoscópica hace 5 años o 5 años y medio, si es que tiene antecedente de trauma bastante fuerte, o sea, tampoco un trauma pequeño, sino un trauma fuerte, de hasta 18 años de antigüedad, si es que ha tenido cirugía de senos paranasales de hasta 18 años de antigüedad. En cuanto a las imágenes, en la endoscopía vamos a observar una masa no vascular. Como podemos ver aquí, pues no se ve ni rosadito ni rojo como las anteriores, ¿no? La mucosa está intacta y vamos a evidenciar el efecto expansivo en el seno paranasal, ¿no? Aquí vamos, por ejemplo, un mucosele que está pegado hacia el septum. Ahora, en la tomografía, que es el gold estándar, vamos a evidenciar los senos paranasales y también va a mostrarnos cambios óseos y la integridad de los mismos, ¿no? Si es que vemos una lesión con aire, entonces podemos descartar que sea un mucosele. En el caso de que realicemos una tomografía con contraste, va a realzarse el contorno del mucosele, es decir, va a aparecer como los bordes pues, más hiperdensos, ¿no?
En cuanto a la resonancia magnética, esta permite el diagnóstico diferencial del osteoma y se recomienda cuando hay mucoceles grandes. En cuanto a la secuencia T1, vamos a ver poca o nula señal interior, debido a que pues, es básicamente moco el contenido de la lesión. En T1 con contraste, sí vamos a ver que va a captar la periferia, como podemos ver aquí, hiperdenso. Y en T2 va a dar alta intensidad, justamente porque el moco pues, contiene bastante agua, ¿no? Ahora, en cuanto al tratamiento, si es que es pequeño, también solo monitoreamos. Y si es que es grande o sintomático, vamos a recurrir a la cirugía. Al igual que en el osteoma, puede ser cirugía abierta, que se utiliza principalmente en tumores grandes o con extensión intracraneal u orbitaria, o cirugía endoscópica nasal, en la cual se realiza la marsupialización del mucosele, que es básicamente abrir la pared del mucosele y comunicarlo con la cavidad nasal. Igual en ambos casos, después de la cirugía, vamos a realizar control de imágenes para ver si es que hay recidiva, aunque la recidiva es más o menos presente en la cirugía abierta, tiene buen pronóstico y es muy raro que malignice. Continuando con la exposición, empezaremos a hablar sobre el papiloma invertido. ¿Qué va a ser el papiloma invertido? Bueno, va a ser un tumor benigno epitelial de una mucosa de la cavidad nasal y también de los senos parasales, que se caracteriza porque tiene un crecimiento endofítico del epitelio escamoso hacia el extremo subyacente. Y bueno, se distingue porque va a tener un comportamiento local agresivo, tiene una alta tasa de recurrencia y un gran potencial de malignización. Epidemiológicamente hablando, tiene un entre 0.4 hasta un 4.7% de que es de todos los tumores nasosinusales. Generalmente también es mayor en los hombres que mujeres y de igual manera, generalmente también es unilateral. Mayormente se le da entre pacientes de 40 a 70 años y en los factores de riesgo que tienen es que no están completamente definidos, pero se asocian a diferentes, por ejemplo, que el paciente tiene una infección por el virus del papiloma humano, una inflamación crónica nasal, el que tuvo una exposición ocupacional a polvo o irritantes y hasta si el paciente tiene tabaquismo. Siguiente, por favor. Hablando ahora de su fisiopatología, se origina principalmente en la membrana de Schneider e histológicamente hablando va a haber un crecimiento endofítico que va a ser la inversión del epitelio hacia el estroma. Al mismo tiempo también va a haber la hiperplasia epitelial y la metaplasia escamosa, generando esto mayor también una remodelación ósea y también una destrucción ósea local. Hablando de su localización, principalmente se da en la pared lateral de la cavidad nasal, en el meato medio o también en los carnantes medios. Y estos pueden llegar a extenderse hasta a los senos, por ejemplo, al maxilar, al etmoidal, al frontal o hasta el esfenoidal. Siguiente, por favor. Hablando ahora de su clínica, tenemos de que mayormente, como les mencioné, va a ser unilaterales y se caracteriza porque van a ser progresivos. Sus síntomas generales van a ser la obstrucción nasal unilateral, que esta va a ser la más frecuente, rinorrea, la epistaxis, la anosmia o hiposmia, cefalea o también se mencionan dolor facial y la sensación de la masa nasal. En algunos casos avanzados también mencionan de que se puede dar deformidad facial o también algunos que otros síntomas orbitarios. Siguiente, por favor. Para su diagnóstico, principalmente va a ser la historia clínica, el examen físico y las imágenes. Pero para el diagnóstico definitivo, siempre vamos a necesitar igual una biopsia con su estudio histopatológico. En el caso para las imágenes, tenemos la endoscopía para que podamos ver la masa polipoidea unilateral, aunque también podemos usar la resonancia magnética. Por ejemplo, podemos ver un patrón cerebriforme característico entre dos. Y también en la tomografía vemos una masa en cavidad nasal o también los senos paranasales, además de que nos puede mostrar si hay una hiperostosis en el sitio de implantación. Siguiente, por favor. Su tratamiento principalmente va a ser cirugía. Y como mencionamos antes, también va a tener la cirugía abierta o también la endoscopia nasosinusal. Esta última va a ser actualmente la de elección, pero también se puede dar la cirugía abierta en casos extensos, por ejemplo, usando la maxilectomía. Pero de igual manera, en ambos casos se recomienda la resección completa del sitio de implantación porque va a haber recurrencias y para eso mismo tenemos que evitarlo. Sus complicaciones mayores va a ser una recidiva tumoral. Entre un 27 a 73% van a reincidir mediante el tipo de operación el cual se metieron. Y igualmente una malignización que mencioné antes. Entre un 5 a un 15% van a generar un carcinoma escamoso, por lo que a esos pacientes vamos a tener que hacerles un seguimiento ya sea prolongado o de por vida.
Y de igual manera, si no se llega a operar, se puede dar una invasión a estructuras vecinas, puede llegar hasta la órbita y a la base del cráneo y también en casos muy extensos la destrucción ósea local. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos sobre el adenoma, que va a ser un tumor benigno originado en glándulas mucosas o salivares accesorias de la mucosa nasal. Epidemiológicamente va a ser poco frecuente en la cavidad nasal y es el menos del 1% de todos los tumores nasosinusales. Entre diferencias entre varones y mujeres no hay ninguna diferencia, es al mismo ratio y de igual manera se va a dar entre personas entre 30 a 60 años. Sus factores de riesgo no van a estar muy bien establecidos y se dan algunas posibles asociaciones a, por ejemplo, anomalías de las glándulas mucosas o algunos procesos inflamatorios crónicos. Siguiente, por favor. Hablando de fisiopatológicamente, se cree que el tumor va a surgir por la proliferación clonal de las células epiteliales glandulares de estas glándulas accesorias. Por lo tanto, como mencionaba, va a derivar de las glándulas salivares accesorias e histológicamente se va a dar una mezcla de componentes tanto epiteliales y estromales, por lo que se va a dar la proliferación anormal de las células glandulares, la formación de estructuras glandulares o tubulares y el crecimiento tumoral lento dentro de la cavidad nasal. Su localización más frecuente va a estarse en el septo nasal, pero también en menor frecuencia puede darse también en la pared lateral nasal, en los cornetes nasales, en el seno maxilar y el etmoidal, pero estos dos últimos son ya de forma muy rara. Siguiente, por favor. La clínica, su síntoma principal va a ser la obstrucción nasal unilateral, la cual se menciona que va a ser progresiva, persistente y no va a mejorar con descongestionantes. Otros síntomas van a ser, el que se van a poder dar, van a ser la epistaxis, rinorrea, sensación de masa nasal y también algunas otras alteraciones del olfato. Siguiente, por favor. En su diagnóstico tenemos de igual manera la historia clínica, el examen físico y las imágenes, pero de igual manera diagnóstico definitivo hace la biopsia y su estudio histopatológico. En imágenes vamos a poder utilizar de igual manera la endoscopia, que este va a ser el primer estudio diagnóstico para poder ver la mesa intranasal, la localización exacta, si tiene un posible sitio de el posible sitio de implantación. De igual manera, en la resonancia vamos a poder diferenciar tumores benignos de malignos y podemos valorar también la extensión hacia los tejidos blandos. Y en la tomografía vamos a ver ya el tamaño del tumor, su extensión, su relación con las estructuras vecinas y si hubo una remodelación ósea. Siguiente, por favor. Su tratamiento de igual manera es principalmente quirúrgico y igualmente vamos a tener dos tipos, la cirugía abierta, que estos igual van a darse cuando es muy grande o cuando ya invade los senos paranasales, o la endoscópica nasosinusal, que es la técnica más utilizada y va a tener menos movilidad. De igual manera, se menciona que la resección completa es fundamental para evitar que estén algunas recidivas. Sus complicaciones van a darse, por ejemplo, la recidiva tumoral, si la resección va a ser incompleta, una obstrucción nasal persistente, una epistaxis recurrente y en algunos casos excepcionales puede ocurrir hasta una transformación maligna, pero esto ya siendo muy raro. Siguiente, por favor. Esta sería nuestra bibliografía. Muchas gracias.
Listo. Ahora vamos a hablar de lo que es patologías tumorales malignas. Para empezar, van a ser poco comunes. Es menos del 1% en total de todas las patologías tumorales malignas del cuerpo, que son de senos paranasales, y tiene alta mortalidad debido a que sus síntomas se van a confundir mucho con lo que son otras patologías, ¿no? Como sinusitis, porque va a presentar lo que es rinorrea, en otros casos va a presentar lo que es epistaxis, y el diagnóstico es muy confuso y se presenta en pacientes de 50 a 60 años. La manifestación principal va a ser en el seno maxilar. Más del 60% de los casos se presentan en esta localización. De ahí la cavidad nasal y finalmente las celdías etmoidales. El esfenoides es el menos común, menos del 1%, por eso casi ni se menciona. Y ahora, los tumores más comunes se dividen por edad. En niños va a ser el rhabdomiosarcoma, en adultos va a ser el carcinoma de células escamosas o el carcinoma epidermoide, y finalmente lo que es proveniente de metástasis, que normalmente proviene de lo que es cáncer de mama, riñón o cáncer de próstata. Ahora lo que es la clasificación, normalmente se clasifica en epiteliales y no epiteliales. Lo que es el carcinoma epidermoide es epitelial, el adenocarcinoma y el adenoide quístico. Mientras que los no epiteliales van a ser linfomas NK, linfomas de células T y lo que es el esthesioneuroblastoma, y el carcinoma sinonasal y finalmente lo que es el melanoma nasal, que es de los melanomas menos frecuentes. Ahora lo que es factores de riesgo, fumar no está al 100% comprobado, pero sí se relaciona un poco. Y lo que es la inhalación de gases tóxicos y carpinteros, que más adelante les voy a mostrar que hay una patología específicamente a pacientes con antecedente de ser carpinteros. Luego, trabajadores de cuero, aluminio y lo que es textiles. Ahora, empezando con lo que es el carcinoma de células escamosas, va a ser el más común, como mencioné anteriormente, es el más común en los senos paranasales, y algo a relacionar de este es que va a ser asintomático, va a presentar de un inicio sin síntomas, debido a que en los senos paranasales va a haber mucho espacio y al crecer no va a ocasionar lo que es síndrome de masa, por ende no va a tener síntomas, y cuando se manifiestan los síntomas es que el cáncer ya ha progresado mucho. Y normalmente se manifiesta con dolor y lo que es las úlceras en la nariz, como se ve en la imagen. Y algo rescatable es que invade huesos y nervios, por lo cual es uno de los más agresivos también. Ahora, el adenocarcinoma va a provenir de lo que es células seromucosas y se va a localizar en lo que es el etmoides y la cavidad nasal. Este no es tan agresivo, pero se divide en dos tipos, el cual es el tipo intestinal y el no intestinal. El intestinal básicamente sí va a ser agresivo, es menos común, pero al ser agresivo puede diseminarse linfáticamente y producir metástasis. Y el no intestinal, que es de mejor pronóstico porque tiene una mejor respuesta al tratamiento por radioterapia o quimioterapia. Ahora, algo a tener en cuenta es que este carcinoma es típico en pacientes que están expuestos al aserrín, como son los carpinteros. Ahora, lo que es el carcinoma adenoide quístico va a ser de invasión perineural con crecimiento tubular y cribiforme. Asimismo, va a tener una consistencia sólida. Se va a dividir en dos tipos, el de bajo grado, que va a ser con un 30% de sólido, y el de alto grado, que pasa el 30% de solidez, y hay más riesgo de recurrencia debido a que la cirugía y la radioterapia no van a ser suficientes contra un tumor sólido. Ahora, lo que es característico de este tipo es que al tener invasión perineural va a ser muy doloroso y se ocasiona debajo de lo que es la glándula salivar menor o derivado de este mismo. Asimismo, como es muy doloroso, también puede presentar lo que son parestesias y neuropatías. Bueno, el esthesioneuroblastoma, este viene a ser de origen neuroectodérmico, es decir, del epitelio olfatorio. Y este va a invadir lo que es la bóveda craneal. Este va a tener un crecimiento muy acelerado, como vemos, y puede desplazar lo que es tejido óseo, también lo que es la órbita y finalmente lo que es el cerebro. Es de un crecimiento muy acelerado y se presenta histológicamente con los cuerpos con las rosetas de Homer Wright y los núcleos oscuros, como se ve en la imagen. Asimismo, va a tener una clasificación propia para lo que es la nariz, de la clasificación de Kadish. El grupo A, que va a estar limitado a la cavidad nasal, el grupo B hasta los senos paranasales, grupo C, que sobrepasa los senos paranasales, como es el que vemos en la imagen, y finalmente el grupo D, que presenta linfadenopatías y metástasis a distancia.
Ahora, la neoplasia nasosinusal indiferenciada, que esta es de las menos comunes en adultos, pero es la más agresiva, o bueno, la segunda más agresiva, porque tiene alta mitosis y la frecuencia de metástasis es de las más altas. Asimismo, el mismo tejido tumoral se puede necrosar y hay presencia de lo que es pleomorfismo celular. Este va a derivar de lo que es el epitelio schneideriano, es decir, del ectodermo nasal. Y este tiene un diagnóstico diferencial que es el esthesioneuroblastoma, porque ambos son de crecimiento acelerado y puede desplazar lo que es la bóveda craneal. Y finalmente, lo que es el melanoma mucoso en adultos, que viene a ser el más agresivo de todos, con un alto índice de metástasis y muy alta recurrencia. Este también cursa asintomáticamente como cualquier otro melanoma hasta que se manifiesta dentro de la fosa nasal como un tumor ya consolidado de consistencia dura y bueno, normalmente se detecta cuando ya ha habido metástasis. Y ya, este es el menos común de los melanomas como mencioné anteriormente. Ahora, el hemangiopericitoma, que es de los menos frecuentes y viene de los pericitos de Zimmermann. Este va a ser un tumor sangrante a la manipulación. Su característica es que cuando se hace la evaluación se encuentra normal el tejido, pero al manipular se empieza a sangrar descontroladamente. Ok. Ahora, lo que es el rhabdomiosarcoma, que como mencioné anteriormente es el más común en niños, por eso no se le toma tanta importancia, porque en frecuencia sería el menos común. Y este deriva de lo que es mesenquimatoso primario. Y algo característico también de este es que genera lo que es la proptosis temprana. Asimismo, la histología se va a dividir por tres etapas, ¿no? Lo que son niños, que va a ser alveolar, como es la primera imagen, y lo que es adultos va a ser anaplásico, mientras que adolescentes puede ser un mixto, pero más común se relaciona a lo que es procesos alveolares. Bien, en la clínica de estos tumores vamos a ver que van a haber síntomas iniciales que normalmente van a ser indiferenciados, como puede ser cefalea, obstrucciones nasales, rinorrea, congestión, epistaxis. Y también vamos a ver algunos síntomas que nos van a indicar que el tumor ya ha avanzado, como un dolor facial persistente, el trismus, que es la imposibilidad de abrir por completo la boca, la proptosis o exoftalmos, la diplopía, las parestesias faciales y las neuropatías craneales. Siguiente, por favor. Bien, vamos a ver también algunos patrones de extensión de estos tumores que pueden tener extensiones anteriores hacia el tejido celular subcutáneo, extensiones posteriores hacia la grasa retromaxilar y hacia la fosa pterigopalatina, extensiones inferiores a lo que es el hueso maxilar, al paladar duro y a la boca, extensiones superiores a lo que sería la órbita directamente por el piso orbitario, también extensiones laterales a tejido celular subcutáneo y al hueso malar, extensiones mediales por el ostium del seno a la fosa nasal, extensiones perineurales, donde hay una diseminación a través del nervio orbitario a lo que es la segunda rama del trigémino y también a lo que es el seno cavernoso. Y una extensión linfática al espacio retrofaringio y a la cadena yugular alta. Siguiente, por favor. Bien, para el diagnóstico por imágenes vamos a tener primero lo que es la tomografía computarizada, que nos va a proveer una mayor definición ósea. Entonces, esto nos va a ayudar a diferenciar lesiones benignas de malignas. En la definición ósea vamos a poder observar, por ejemplo, erosiones óseas o calcificaciones. También vamos a tener algunas otras ventajas de la tomografía, como que es más rápida, menos costosa, más accesible, que nos va a permitir hacer reconstrucciones en 3D, entre otras. Siguiente, por favor. Ahora, en lo que es la resonancia magnética, vamos a ver que este estudio nos va a proveer mayor definición de lo que son los tejidos blandos. Esto nos va a permitir apreciar invasiones perineurales, extensiones periorbitarias. Vamos a ver también que en la resonancia magnética podemos observar algún patrón de engrosamiento en la dura madre y esto nos va a sugerir una invasión o una metástasis a lo que es el periósteo. También podemos observar edema cerebral y esto nos va a sugerir una invasión intradural. Siguiente, por favor.
Bien, como podemos ver en esta imagen, bueno, la primera es una endoscopía de una masa hemorrágica en la cavidad nasal derecha. En la imagen B podemos ver una tomografía que nos muestra una pérdida en el hueso de la base del cráneo, que se muestra como una opacidad difusa en lo que son los senos, ¿no? En la imagen C podemos ver también una tomografía, no, perdón, una resonancia magnética que nos muestra una masa en el seno esfenoidal. Y en la cuarta imagen podemos ver igual una resonancia que nos muestra lo que es una obstrucción, ¿no?, secundaria al tumor. Siguiente, por favor. Bien, para el pronóstico de estos tumores malignos, vamos a tener algunos factores que nos van a dar un mal pronóstico en estos pacientes, como son el diagnóstico tardío, la invasión intracraneal, la afectación orbitaria, las metástasis ganglionares, los tumores indiferenciados, como el que podemos ver en la imagen, y las invasiones perineurales. Gracias. Buenas noches. ¿Me pueden escuchar? Buenas noches. Entonces, de los tumores benignos y los tumores malignos, ya. En tumores benignos, por favor, que me responda Ruth Tania. ¿Está verdad? Sí, doctora, buenas noches. ¿Cómo estás? En tumores benignos, quiero que me digas, solo para ver si han estado atendiendo, no te voy a bajar la nota. Dime el tumor caracterizado por, generalmente está a nivel de nasofaringe o fosa pterigopalatina, se presenta en adolescentes, lo característico es el paciente tiene sangrado abundante, puede llegar hasta anemia y justamente tiene mucho influjo probablemente hormonal, por eso es que se dice que es más en adolescentes. Entonces, más o menos, ¿de qué tumor crees que esté hablando de los benignos? Doctora, ¿sería el nasoangiofibroma? Ya, entonces, no quiero que se olviden de ese nasoangiofibroma juvenil, ¿ya? Tumor benigno en adolescentes es más frecuente y la característica es epistaxis. Ya, después, Marcelo, José Marcelo. Ormachea. ¿Está presente José Marcelo? Sí, doctora. Ya. Dime el tumor maligno que también se caracteriza por epistaxis, hace erosión. O sea, la mayoría de los tumores malignos van a hacer erosión ósea. ¿Ya? Es antecedente, por ejemplo, que haya sido carpintero, o a veces ni siquiera existe ese antecedente. ¿Cuál es el tumor maligno más frecuente a nivel en fosas nasales, por ejemplo? Ahora sería el carcinoma de células escamosas. Ya, justamente les decía, ese carcinoma es el más común a nivel de todo lo que es, donde haya orificios, que serían nariz, boca, es de los más frecuentes, si no es el más frecuente. En casi todo lo que vean periorificial es el más frecuente. Entonces también se caracteriza por epistaxis. Entonces yo he tenido un paciente, pero estaba en borderline, digamos, tiene 22 años, epistaxis, anemia severa, de verdad ha llegado con 8, ya pálido el paciente, tomografía, y en la tomografía aparentemente parecía, todo tenía la historia como cantadita de un nasoangiofibroma. Entonces, los nasoangiofibromas usualmente no los biopsiamos porque justamente sangran mucho.
Pero en este paciente había una duda, que el naso, a pesar que no es maligno, sí puede hacer hasta un poco de erosión ósea, incluso puede hacer invasión a nivel del sistema nervioso central, cuando es muy viejo, cuando ha pasado mucho tiempo. Incluso, aparte de fosa pterigopalatina, se extiende incluso hasta el seno maxilar, se puede ir. Entonces, teníamos la duda por la edad que era justo el borde, porque tenía ya 22 años. Entonces, a riesgos, sabiendo que podía ser, teníamos que hacer tal vez taponamiento, todo, hemos hecho una biopsia y salió que era un CA epidermoide. Entonces, ese paciente es muy diferente el tratamiento a ser un benigno, ¿no? En el nasoangiofibroma, sí o sí siempre lo vamos a tener que resecar. Sabemos que es dependiente de vaso sanguíneo, sabemos que hay mucho riesgo, pero siempre lo vamos a resecar. Pero en cambio, en un CA epidermoide, un escamoso, no lo vamos a resecar porque sabemos que igual se va a reproducir, igual se va a reproducir. Entonces, en ellos, quimio, radio, por ejemplo, puedes darle, pero no puedes confundirte en el diagnóstico. Siempre va a haber biopsia, sea en sala o no. Ya, entonces avanzamos. Voy a compartir las imágenes que les voy a presentar. Son para que un poco se fijen lo que es todo lo que sean los síndromes craneofaciales, todo lo relacionado. Cuando ustedes vean un paciente donde hay asimetría facial o donde vean que hay una desproporción, digamos, la frente más grande, o vean que la parte medio facial de la carita, un ratito voy a compartirles. Pueden ver que hay hipoplasias